Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita Gladys. ¿Cuántos son en tu curso? ¿Cómo estás? No, señor, yo no pertenezco a este grupo, yo solo veo esta materia con ustedes que la tenía pendiente. Ah, bueno, ok, ok. Listo. Gracias. Mm. Buenas noches. ¿Me escuchan? Caballeros, señoritas. Sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. ¿Quién es el monitor o monitora de este grupo? No ha No ingresa. ingresado, profe, ya están por ingresar. Ok. Les pido el favor de que activen sus cámaras, ¿no, jóvenes? Ya saben ustedes que deben estar con sus cámaras habilitadas. Siempre que tengamos clases virtuales, deben estar con sus cámaras siempre habilitadas. Si no las habilitan es como si no estuvieran en clase. Eso no es nuevo para ustedes. Laura, Sofía, Oscar, Fernanda, Sebastián, Felipe, activen sus cámaras, por favor. Todos. Solamente hay dos personas que tienen la cortesía de habilitar sus cámaras. Bien, muy bien. Ahí vamos. Ya pues lamentablemente hoy nos tocó de una manera virtual para podernos conocer. Por eso les pido encarecidamente que activen sus cámaras para yo poderlos conocer. Valentina Mariño, no te veo. Profe, yo tengo Andrea, la no, cámara prendida. pero no te veo. Está oscura tu pantalla. Profe, no sé, la tengo prendida. Revisa, por favor, porque no puedes tenerla siempre así durante el módulo. Laura Castillo, Valentina Díaz, Matthew Acero, Laura Gracia, Felipe Pulido, Angie Ramírez, Tatiana Martínez, Alexandra Contreras, Víctor Lizarazo, Diana Angulo, Catalina García, John Molina,
Bueno, muchachos, vamos a comenzar nuestra, nuestro primer día de clase en la asignatura de motivación y emoción. Me presento, mi nombre es Javier Enrique Florian Sánchez. Yo soy psicólogo egresado de la Universidad Konrad Lorenz. Yo soy modelo 94, me gradué en el 94. Eh, Tengo pues una especialización en pedagogía y docencia universitaria de la Universidad de la Gran Colombia. Tengo una especialización en gerencia en talento humano de la Jorge Tadeo Lozano, una especialización en el área clínica de mi alma mater. Eh, Como profesor he estado en este rol desde el 96, 2 años después de que me gradué, pues empecé como la docencia universitaria y pues he tenido la oportunidad desde ese momento de estar en diferentes universidades de Bogotá, en la Universidad Militar Nueva Granada, en una especialización de alta gerencia, en la Universidad del Bosque, en la Facultad de Administración de Empresas y de Psicología, en la Universidad Piloto de Colombia, en la Facultad de Administración Organizacional y Psicología, en la Universidad Cooperativa de Colombia, también en el área de Administración de Empresas y de Psicología. Mm, en la Universidad Minuto de Dios, en la Universidad de Santander, en la UTCA, eh, bueno, no sé cuál se me quede por ahí en el tintero, pero bueno, he tenido la oportunidad de ser docente durante bastante tiempo. eh, y pues dentro de ese cargo docente pues se ha ocupado eh, espacios con respecto a tutorías de proyectos de grado, supervisor de práctica para estudiantes de último semestre en la Facultad de Psicología, por ejemplo, en la Universidad del Bosque y en la Universidad Piloto. Eh, con la Universitaria de Colombia llevo 5 años. Ingresé en el 2020. Recién comenzamos con la pandemia, febrero, me acuerdo mucho, que una vez se terminó en febrero el módulo, a todos nos mandaron para la casa, pues al- a lo que tenía que ver con ese aislamiento obligatorio. Entonces la universidad, pues como muchas otras, empezamos la aventura de la virtualidad de manera obligatoria. Eh, en el año 2002, eh, asumí el cargo de director de bienestar universitario de la Universitaria Colombia y es el cargo que pues tengo yo actualmente, aparte de ser profesor. Entonces, estamos ahí, pues obviamente para brindar mucho apoyo para los estudiantes de los diferentes programas académicos y bueno, otras cosas así que de pronto se requieran. Digamos que esa es como la hoja de vida en el contexto docente en las universidades. A nivel, a nivel empresa, eh, estuve vinculado con la empresa, con, con una EPS, haciendo consulta clínica durante más de 12 años. Eh,
esta EPS es la que trabaja con los docentes del magisterio, tanto de FER Cundinamarca como FER Bogotá, que así lo llaman, no sé si lo llaman aún todavía así, pero bueno, es, tuve la oportunidad de estar con ellos durante varios años, unos 12, 13 años vinculados con ellos, atendiendo consulta clínica, tanto a nivel individual como a nivel pareja, a nivel familiar. Y también hacía parte del programa de promoción y prevención PIP para trabajar con pacientes de alto costo, pacientes crónicos y madres gestantes. En este programa de PIP pues se trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver con, o pues me tocaba a mí como manejar todo el tema del curso psicoprofiláctico para las mamitas en embarazo. Entonces, ahí estuve vinculado yo con los docentes del magisterio, ¿sí? Eh, Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Protección Social en la época de Álvaro Uribe. Estuve o hacía parte de un proyecto bastante interesante en donde un grupo de profesionales en el área de la salud eh, hacíamos brigadas de salud. Y estas brigadas de salud era ir a los pueblos, a las ciudades que estaban inmersas en el conflicto armado con la guerrilla. Entonces nos tocaba ir, obviamente, con toda la seguridad y con toda la protección de, de- del ejército, la policía, la fuerza aérea y en ocasiones de la armada, dependiendo donde tuviésemos que ir. Entonces tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad con varios profesionales como médicos, cirujanos, optómetras, nutricionistas, dermatólogos, psiquiatras, eh, mm, bueno, se me quedan algunos otros médicos profesionales y hacíamos esas brigadas de salud. Nosotros nos íbamos muy de mañana, muy temprano, nos recogían en el CAN para llevarnos al aeropuerto del ejército y salíamos en un helicóptero del ejército o de la policía y nos llevaban a ciertas regiones. Por ejemplo, estuvimos en Bojayá, Chocó, lo que era Bojayá, Chocó, después del cilindro bomba que mandó la guerrilla y que asesinaron a una gran cantidad de civiles, entre abuelos, niños, niñas, mujeres y hombres, que fue una catástrofe bastante impresionante. De hecho, en ese espacio de Bojayá, Chocó, eh, se estaba construyendo, por orden del gobierno nacional, una ciudad diferente a la de Bojayá, Chocó. Les estaban obsequiando una serie de casas a toda esa población después de todo este atentado. Y cuando nosotros fuimos, pues estaban todavía construyéndolas. Entonces ellos aún vivían en Bojayá, Chocó. Profe, ¿y para usted era La forma, motivante lo que estaba haciendo? ¿cómo a la? ¿Para usted era motivante lo que estaba haciendo? Pues desde que a uno le guste lo que uno hace y en mi rol como psicólogo, pues obviamente, o sea, aquí hay algo muy importante que decir y es de que si uno trabaja en lo que le gusta, lo que uno ama, lo que uno valora, pues eso no es trabajo. Y mucho más alentador cuando le pagan a uno por algo que a uno le gusta, ¿no? O sea, genial que a uno le estén pagando por algo que a uno le gusta. Entonces, pues realmente fue unas experiencias bastante interesantes, muy chéveres, porque uno, o por lo menos en mi caso como psicólogo y en el área clínica como tal,
De hecho, también en el área de la educación, en el área docente, uno se encuentra con pacientes que uno ya ha terminado los procesos clínicos y uno ve cómo estas personas han evolucionado luego de los procesos terapéuticos, o uno se encuentra con los estudiantes que ya se graduaron o que van avanzando. Entonces, digamos que esa relación empática es muy bonita, ¿sí? Entonces, realmente la motivación está precisamente por lo que uno hace, con el mayor de los compromisos, con el amor más grande, con la ética profesional más grande, y eso es lo que a uno lo motiva, a uno lo llena permanentemente. O sea, eso no es ningún tipo de que uno diga, ah, qué jartera tener que ir a trabajar, qué jartera tener que hacer esto. Lo que pasa es que uno está trabajando en lo que uno estudió, lo que uno se preparó. Entonces realmente uno, pues no sé si ustedes sean creyentes o no, pero uno le da gracias a Dios o a la persona o al ser que ustedes consideren, eh, darle gracias precisamente por tener la oportunidad de estar laborando en lo que uno estudió. Pero para llegar a esas instancias, uno pues obviamente eh, tiene que seguir un trasegar, caminar o andar una ruta que ustedes hoy día la están creando, ¿sí? Uno encuentra en el rol docente, uno encuentra personas con pasión, personas comprometidas, personas que hacen eh, de su carrera, de su estudio, algo supremamente valioso, que hacen las cosas con compromiso, con integridad, con pasión, con motivación. ¿Ven? Entonces, obviamente, uno encuentra ese tipo de personas, pero lamentablemente también uno encuentra personas que no, que de verdad, pues como que están como en el lugar equivocado. Y eso es lo que uno, obviamente, en mi caso, como psicólogo, uno no, uno no quiere que los estudiantes sean facilistas, sean mediocres, sean irresponsables, porque digamos que ustedes hoy día están estudiando psicología, pero cuando ustedes ya sean profesionales, ustedes van a tener frente a usted, un paciente o un subalterno o un estudiante o un niño, dependiendo de cuál sea el enfoque por el cual usted se va a ir, si en el área clínica, en el área organizacional, en el área jurídica, en el área educativa, ¿ven? Entonces, uno lo que hace, tiene que hacerlo con convicción y eso es algo que constantemente lo tiende a uno a motivar, porque es que uno realmente se la goza y lo disfruta todos los días, ¿sí? Entonces, uno debe darse cuenta que lo que está estudiando realmente es lo que lo llena. No es que yo esté estudiando porque pues no hay nada más que estudiar o porque es que mi familia está llena de psicólogos, entonces yo tengo que seguir esa línea. No, esto es porque realmente me visualizo como psicólogo independientemente de cualquier área, de cualquier línea, pero lo estoy asumiendo, me estoy comprometiendo con eso. Entonces, a la pregunta que su merced me hace, Oscar, que se me fue, es precisamente eso, de que uno lo hace con la mejor disposición, con el mayor compromiso, la mejor integridad. Y ese es mi rol como docente frente a ustedes, y es mi responsabilidad que ustedes asuman el compromiso académico y el compromiso profesional. Ustedes ahorita están
prácticamente en la mitad de su carrera. Ustedes están en cuarto semestre, ¿verdad? Cuartos, no sé si apenas lo están comenzando Vamos a terminar. o lo están terminando. O sea, Sí, el este tercer módulo. módulo, El tercer. ustedes terminan, exactamente, ustedes terminan y ya pasan a quinto semestre, ¿ven? Y eso va generando un compromiso más serio, ¿sí? Eh, Porque por lo menos en mi rol profesional, yo no podría recomendar a un colega terapeuta u organizacional o educativo cuando sé que no tiene ningún tipo de compromiso. O sea, yo estaría haciendo que mi profesión, la carrera como psicólogo, a la cual valoro muchísimo, respeto muchísimo y amo muchísimo como psicólogo que soy desde 1994. Entonces, yo lo que hago es velar porque la gente que está estudiando la psicología, pues se comprometa y lo haga con toda convicción, ¿sí? No porque tocó, no, esto no es de eso, sino realmente es un compromiso del 100%. Y la gente que piensa que si uno estudia psicología es porque no ve matemáticas o no ve números, pues no, se ha equivocado porque sí uno ve una gran cantidad de temas eh, asociados a la estadística, a la psicometría, a la misma matemática. Bueno, porque es que nosotros cuando hacemos investigación, uno se mete de lleno en todos esos conceptos estadísticos y hay que utilizar la matemática, los números para poder seguir adelante. Entonces, obviamente, eh, sí lo hacía con compromiso, sí lo hacía con muchísima motivación. Y esa es una de las cosas que nosotros veremos en el transcurso de este módulo que estamos iniciando hoy, que haya esa motivación interna, esa motivación intrínseca o intrínseca, como quieran llamarlo, pero es lo que uno trata siempre de encontrar. ¿Ven? Entonces, ahí estamos generando un compromiso que está en manos de nosotros los docentes de hacer de que la gente le coja gusto a lo que está estudiando. Y la psicología, pues la verdad, si ustedes están acá, eh, es porque realmente quieren verse como psicólogos, quieren visualizarse en un año y medio, eh, pues ya recibiendo su diploma como profesional. Pero no es ser diploma, no es ser, no es ser un psicólogo más. El mundo competitivo a nivel laboral a nosotros nos absorbe y si yo no tengo herramientas profesionales, si yo no tengo conocimientos, si yo no estoy actualizado, si yo no me preparé adecuadamente como psicólogo, eh, el mundo competitivo me deja rezagado, ¿sí? Nosotros competimos, la gente que se gradúa, independientemente de cualquier profesión, cada, cada semestre en Colombia se gradúan una gran cantidad de profesionales y al final de año otra gran cantidad de profesionales. Entonces el mercado está saturado, en este caso de psicólogos, pero la diferencia está en que yo cuando me voy a presentar a una vacante, ¿sí? Laboral, entonces yo me voy a enfrentar con los Andes, con la Javeriana, con el Bosque, con la Conrad, ¿sí? Y ahí es donde se da uno cuenta qué tanto aprendió, ¿sí? De hecho, todo este cambio que se ha venido presentando en la Universitaria de Colombia, eh, pienso yo que hay que darle un manejo diferente, ¿sí? Porque esa ley 17.3 que se está manejando en la universitaria, pues mucha gente lo está entendiendo muy mal. Yo no sé si ustedes recuerdan en
charla que nos hizo el señor vicerrector académico con respecto a lo que se pretende en esa formación profesional, pero es responsabilidad personal, individual de cada uno de nosotros, realmente colocarnos la mano en el corazón y pensar de qué tan buen profesional yo voy a ser. No me pongo a pensar si mi compañero está comprometido o no. No, yo tengo que centrarme es en mi profesionalismo, en ser el mejor, en preocuparme por aprender, ¿sí? Y ahí está esa parte motivacional, que es lo que vamos a ver en el transcurso del módulo. Pero de eso se trata, de que nosotros aprendamos a que la oportunidad, no todo el mundo tiene la oportunidad aquí en Colombia de estudiar una carrera profesional en una universidad, porque la vida está costosa, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros, y ustedes que están estudiando en la noche, seguramente ustedes están trabajando, seguramente ustedes eh, están con su familia y a veces ustedes tienen que dejar a su familia por un tiempo porque tienen que ir a la universidad. Bueno, ahora con esta modalidad de apoyarnos en las TIC, podemos recibir la clase virtual. Pero, pues obviamente, el compromiso es netamente personal, netamente personal. Aquí no se le obliga a nadie a que se comprometa. O sea, ustedes pueden pasar porque asisten las 17 clases, asisten juiciosamente las 17 sesiones, pero la gente no, no lo asume con compromiso. De hecho, creo que se va a hacer una reestructuración a eso. Ya habrá un documento que viene de parte de la rectoría y de las directivas, en donde pues se harán unas modificaciones a ese tema de las 17 fallas, perdón, 17 clases asistidas y 3 no. Entonces creo que la gente malinterpretó ese tipo de autoevaluación. Creo que la gente que tiende a ser un poco facilista lo interpretó mal porque solamente asisten 17 veces, y lo digo con todo respeto, se limitan únicamente a calentar el puesto, pero ¿y la parte profesional dónde queda? ¿No? Y esas son las personas que se quedan rezagadas en el mundo laboral, porque van a competir con personas que tienen supremamente eh, metido el chip de la motivación, de la curiosidad, de la innovación, de la creatividad, del compromiso, y se quieren comer el mundo laboral. Entonces aportan, innovan, se apasionan, y eso es lo que pretendemos. Entonces es mi rol y es mi responsabilidad que ustedes lo vean de esa manera, ¿sí? Que lo vean con un compromiso realmente importante, el hecho de que ustedes sean muy buenos profesionales. Por eso les decía, el hecho de que ustedes se sienten frente o un paciente vaya a su consultorio y les quiera comentar, eh, no sé quién quiera irse por el área clínica o quién quiera irse por el área organizacional, pero vamos a trabajar con personas, ¿sí? Estamos trabajando con personas. Entonces, no queremos escuchar de que no, es que ese psicólogo no sirve para nada, esa psicóloga no sirve para nada. Entonces empiezan a mirar de dónde es egresado, de dónde se graduó. Pues no queremos ni que se quede por el piso el nombre de la universidad, ni mucho menos que se enlode la profesión de psicólogos. Eso no está bien. De hecho, la entidad que nos regula a nosotros, el Colegio Colombiano de Psicólogos, siempre está con la idea de estar velando
por las buenas praxis, por la ética, por el compromiso profesional de cada uno de nosotros. Hace como un año, creería yo, eh, tuve la oportunidad de llevar pues a las personas encargadas del Colegio Colombiano de Psicólogos para que nos hablen a nosotros de cuáles son las áreas de trabajo que tenemos nosotros. Hay una gran cantidad que yo no les he mencionado ahorita, pero hay una gran cantidad de áreas de trabajo para nosotros los psicólogos, pero tenemos que trabajar con ética. Entonces, el, el, el código deontológico nos habla de cómo nosotros, a partir de un comportamiento ético, estamos generando muy buenas praxis en lo que tiene que ver con la psicología, ¿sí? Y también se habló del proceso de la obtención de la tarjeta profesional una vez ustedes se gradúan. Muy probablemente cuando ustedes ya estén próximos a ingresar a séptimo, octavo semestre, seguramente haré la gestión para que nos vuelvan a visitar y les hable del rol del psicólogo y de las experiencias como psicólogos que existe en nuestro país. Entonces, claro, es muy importante la parte motivacional para que lo que uno haga le guste, ¿sí? Y eso es en todo, absolutamente en todo. Ya miraremos algunos procesos motivacionales intrínsecos que realmente nos hacen reflexionar muy claramente de que si yo estoy haciendo esto, realmente me gusta. Entonces, les decía yo que pues esa es mi experiencia docente, ya se las mencioné. Mi experiencia en empresas, en el área de la salud, que esta empresa, esta EPS, que en su época se llamaba Médicos Asociados, creo que ahora se llama Servisalud, creo yo, ¿sí? Entonces, ahí hacía yo consulta clínica como tal. Estuve, como les digo, en esta parte del, de las brigadas de salud con el Ministerio de Protección Social. Estuvimos en Bojayá, Chocó, estuvimos en Toribio, Cauca, en Caloto, Cauca, en Tierra Alta, Córdoba, Valencia, Córdoba, que son poblaciones que siempre han estado golpeadas por la guerrilla. Y fueron experiencias muy bonitas, pero también supremamente peligrosas. Nosotros, como les comentaba, todo el cuerpo de profesionales de salud que íbamos, teníamos, digamos que la policía como que nos abría espacio porque la guerrilla estaba ahí en el monte y se quería tomar el pueblo y nos quería perjudicar. Entonces, siempre estábamos como con 2 o 3 cinturones de seguridad por el ejército, por la policía, y eso mientras nosotros hacíamos consulta, las ráfagas de los fusiles y todas esas detonaciones, pues lo escuchábamos. Imagínense ustedes trabajar bajo esa presión, bajo esa tensión. Prácticamente las personas que viven en esos espacios, pues lamentablemente ya lo veían como algo normal, como un paisaje normal de su sitio de vivienda. ¿Ven? Entonces era bastante peligroso porque la guerrilla quería ingresar. Obviamente, si lo hubiesen logrado, pues nos secuestran y bueno, no sabríamos si les estaría yo hablando o no de esas experiencias. Pero gracias a Dios, siempre todo fue muy bien. Como les decía, llegábamos muy temprano el viernes, nos ubicábamos, conseguíamos dónde quedarnos en unos hospedajes o en algunas casas de familia, ¿sí? O en algún colegio, nos organizaban habitaciones que eran los salones y nos quedábamos allá, ¿sí? Eh, y así nos organizamos y luego ya salíamos a trabajar. Entonces trabajábamos, como llegábamos como a las 7 de la mañana, porque salíamos muy de madrugada cuando íbamos a, a Bojayá, Chocó, lo que hicimos fue llegar a Cali,
digamos, en el Hércules, ¿sí? Ahí paramos eh, en el batallón de Cali, no recuerdo cómo se llama, y ahí nos recogía o un helicóptero o nos recogía un bus y nos llevaba a donde empezaban a cuidarnos las fuerzas públicas de Colombia, o la policía o el ejército. Y llegamos allá y nos ubicábamos y empezábamos a trabajar todo el día. O sea, el viernes como hasta las 7 de la noche, el sábado todo el día, y el viernes, perdón, el domingo trabajábamos mediodía porque pues nos teníamos que regresar aquí a Bogotá y bueno, eh, pero fue un trabajo humanitario, la verdad. Fue un trabajo social comunitario bastante interesante y ustedes no se imaginan todos los casos que uno alcanzaba a escuchar en el caso de la psicología o en el ¿Cuál caso de fue la el que más le psiquiatría. impactó? Fueron muchos, fueron muchos. Me acuerdo mucho de un muchacho que fue a consulta con psicología y con psiquiatría, porque era un muchacho de como 14 años, era un preadolescente, ¿sí? Y este muchacho contaba de que tenía pesadillas, no podía dormir, le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, indagando el motivo de la consulta, pues el muchacho comentó lo que había vivido, lo que había eh, sufrido, ¿no? Y si estamos hablando de que esto fue en Toribío, Cauca, me acuerdo mucho. Me acuerdo que ese muchacho me comentó a mí en consulta. Lo que pasó es que la guerrilla se entró al pueblo y empezaron a disparar. La policía pues les repelió el ataque. Y bueno, digamos que ellos se protegían, se protegían estando pues como escondidos en algunas partes de la casa o donde los cogía porque en cualquier momento se tomaban la guerrilla o querían tomarse la guerrilla el pueblo. Entonces lo que hacían era atacar en cualquier momento. Entonces donde los cogiera, ahí se tenían que acuclillar, acurrucarse y esperar que no les cogiera un proyectil, de esos fusiles grandes. Imagínense un fusil, un proyectil grandísimo que le impacte a una persona, lo destroza inmediatamente, ¿sí? Y entonces este muchacho estaba con uno de sus amigos, eh, pues refugiándose, y entonces él estaba bien protegido por un muro, ¿sí? Y el amigo estaba como a unos 2 metros detrás de otro muro, pero a ese amigo le dio por pasar, y en ese momento que le dio por pasar, un proyectil de un fusil de un guerrillero le impactó en la cabeza y obviamente pues le voló la cabeza y este muchacho, el amigo, cayó al lado del paciente, ¿no? Pues imagínense, hace 2 segundos estaba con vida y luego ya lo tenía ahí tirado en el piso totalmente destrozada la cabeza, ¿sí? Entonces, obviamente esa experiencia fue la que el muchacho grabó en su memoria y él le tenía miedo en la noche ir al baño porque temía que en cualquier momento eso iba a pasarle o que el amigo se iba a aparecer por ahí, ¿ven? O sea, ya llevaba un buen tiempo sin dormir este muchacho. Entonces, obviamente tocaba remitirlo a psiquiatría para que lo pudieran formular para darle algún tipo de medicamento que le permitiera, que le facilitara conciliar el sueño, porque pues ya llevaba varias noches sin dormir. Entonces, ese caso es fuerte, es uno de los casos fuertes que de pronto uno, uno recuerda, porque pues imagínense, escuchar esas cosas, pues uno no es un témpano de hielo, uno también siente y uno también se conduele de las historias que los pacientes le cuentan a uno.
Y así hay muchos casos que realmente uno dice, wow, la verdad son valientes las personas que logran superar toda esta situación y que terminan pues como, eh, pues mal, realmente mal. Pero bueno, cuando uno logra el objetivo, cuando uno logra, en el caso de estos pacientes, uno logra pues normalizar su estado de ánimo y darle una serie de estrategias, porque, digamos, lo molesto de esta situación es que nosotros íbamos a prestar ese servicio profesional en el área de la salud, pero volvíamos, si es que volvíamos por ahí a los 4 o 5 meses. Entonces, realmente el trabajo era, aprovechemos bien el tiempo, hagamos las cosas de una manera muy buena y ayudémosle a la gente. No sabemos si volvemos, pues porque teníamos otros itinerarios a otras ciudades y como les digo, fue en la época de Álvaro Uribe que él apoyaba todo ese tema de la proyección del Ministerio de Protección Social. Entonces, realmente, pues, hacíamos lo que podíamos en esos 2 días y medio, ¿sí? Que igual la gente, pues, estaba siempre muy agradecida por todo lo que hacíamos, ¿ven? Entonces, eso es lo que uno hace y es lo que a uno le gusta, ¿sí? Tuve la oportunidad también de trabajar en una institución para niños con síndrome de Down, con autismo, con Asperger, con parálisis cerebral. O sea, se llamaba, no sé si existe todavía, de pronto si existe aún todavía esta institución, se llama SERIN. SERIN quiere decir seres integrales. Y allá era también trabajar con las familias y con los muchachos. Muchas veces la familia se sienten supremamente cansados y cuando yo hice como una, digámoslo así, entre comillas, un experimento al llegar temprano allá al instituto y mirar cuál era la actitud que asumían los padres de familia, sea la mamá, sea el papá, sea las personas adultas responsables de estos muchachos, ¿sí? De estas niñas, a ver qué cara hacían, ¿sí? Porque ellos llegaban, dejaban el niño ahí o el muchacho, porque habían personas adolescentes con la misma condición o adultos también, pero que tenían esas dificultades, ¿sí? Entonces uno veía cómo ellos, hagan de cuenta que uno llega con un bulto lleno de piedras y los deja ahí y uno como que se descarga emocionalmente. Así los vi a ellos, a los papás, ¿sí? Y cuando ellos llegaban, después de la jornada del día laboral de ellos, llegaban a recoger a los hijos y se les veía, pues obviamente el amor es grandísimo y el amor mueve montañas, pero ellos se les veía que cuando recogían al niño, a su niño, a su niña, pues tenían, pues como, ah, carambas. O sea, se veía que había cierto tipo de sentimiento de culpa, cierto tipo de agotamiento, de cansancio. Entonces, lo que se diseñó de parte del área de psicología en este instituto, eh, bajo mi coordinación, era pues una serie de talleres como para sensibilizar a los padres de familia, normalizarlos y quitarles una gran cantidad de sentimientos de culpas que realmente ellos mantenían. Entonces, es algo que también fue algo muy gratificante poder trabajar con esos muchachos, con estos niños, que trabajar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la reacción de unos niños autistas, cómo ellos se autolesionan, cómo ellos reaccionan cuando uno les invade su mundo, cómo ellos reaccionan de una manera supremamente agresiva, cómo ellos se arrancan la piel, se pellizcan, se muerden y hacerles esa contención emocional era importantísimo, ¿no? Entonces era un trabajo tanto con los pacientes
las personas que estaban ahí como con sus familiares, ¿no? Como para bajarles un poco ese sentimiento de culpa que ellos creían tener o que lo asumían de esa manera. Tuve la oportunidad de trabajar también en Cibaté, en el hospital cuando existía, porque ya no está. Porque eso es el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique de Cibaté, que eso es de la gobernación de Cundinamarca. Allá, pues como ese es un centro psiquiátrico del estado, pues era bastante olvidado. De allá estuvimos trabajando. Estuve vinculado con una empresa que se ganó la licitación para poder trabajar con esta población de internos psiquiátricos, ¿sí? Y ese es otro trabajo fuerte, es otro trabajo muy fuerte. La gente que le gusta la clínica se puede encontrar con un poco, ¿no?, de cosas que, que, que hacen que uno realmente valore lo que uno está estudiando y valore a los pacientes, porque estos muchachos, estas personas, pues eran, primero que todo, eran olvidadas por la familia. Trabajaba conmigo pues una trabajadora social y ella era la encargada de manejar como la comunicación y recuperar un poco esa cercanía entre los familiares y los pacientes. Muchas veces habían pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique que hace años nadie los visitaba, ¿sí? Y conseguir en las historias clínicas ya empolvadas los datos de los familiares, ya muchos de ellos ya no vivían allá. Entonces era una tarea, o fue una tarea muy ardua de los trabajadores sociales conseguirlos y que fueran a, a ver a sus familiares. Estoy hablando de patologías psiquiátricas, no lo que nosotros normalmente consultamos en un centro médico, que son trastornos de aprendizaje, que son trastornos alimenticios, que son duelos, que son estados depresivos, que, que son que son importantes. No estoy diciendo que sean patologías no importantes. Lo que pasa es que cuando hablamos ya de un componente psiquiátrico, son cosas que realmente uno, mejor dicho, la carrera de psicología, cuando uno la estudia, cuando uno estudia psicopatología o comportamiento anormal, realmente ahí es cuando uno dice, esto es lo que yo realmente quiero trabajar, ayudarle a la gente, ¿sí? Yo no va formándose como psicólogo. En los primeros semestres uno pues ve obviamente materias que son de la columna vertebral del psicólogo, pero cuando uno ya está entrando a semestres más avanzados, pues ya ve casos mucho más o asignaturas mucho más relacionadas con el área clínica o mucho más relacionadas con el área educativa o con el área organizacional. ¿Ven? Entonces, son experiencias que uno dice, pues tuve la oportunidad de vivirlas. Pues hoy día, pues trabajo, pues obviamente hago consulta clínica, pero ya lo hago de una manera particular, porque estoy de lleno pues en la docencia y en el cargo administrativo, pero sí se hace consulta clínica todavía como tal, pues es lo que yo más me he movido. Pero en el área organizacional también he estado vinculado con algunas empresas haciendo todo lo que tiene que ver con los procesos de talento humano, todo lo que implica el talento humano, empresas de transporte, también empresas de la salud, pero ya en el área de recursos humanos. Bueno, entonces, como que la oportunidad de haber vivido o haber estado viviendo pues todas esas áreas, tanto en lo educativo eh, como en el área clínica, como en la parte organizacional, en la parte educativa, como les digo, pues realmente pues no me puedo quejar porque la he disfrutado al máximo y la sigo disfrutando hasta cuando Dios ya considere que ya no más.
pero realmente es algo que uno tiene que valorar, muchachos, señoritas, ¿sí? La psicología es hermosa, es, es, es algo muy, pero muy bonito. Entonces no piensen que es algo que realmente lo hacemos por salir del paso, no, esto es por convicción, esto es un compromiso 100% todo el tiempo para con nuestros pacientes, para con nuestros estudiantes, por ejemplo, con ustedes ahorita, ¿sí? Y con lo que tiene que ver con la parte organizacional o la parte educativa o la parte jurídica. Los perfiladores, yo tengo colegas psicólogos que son perfiladores y son los que trabajan esa parte, la parte jurídica, ¿no? Y les solicitan perfiles del victimario, de la víctima, análisis de toda esta cuestión y se mueven en ese mundo. Ustedes saben que muchas veces las personas que están privadas de la libertad, los internos, tienden a ser supremamente manipuladores. Yo no sé si es que el encierro les desarrolla esa habilidad, pero tienden a ser manipuladores. Entonces, en el área jurídica, que va muy de la mano con el área clínica, pues se estudia todo ese perfil del delincuente, ¿sí? Y eso se necesita tener un carácter. De hecho, los psicólogos que se meten en esa área deben de pasar por unos filtros bastante importantes para que no, porque si son muy susceptibles o somos muy susceptibles, seguramente podemos terminar manipulados por ellos, ¿sí? Yo me acuerdo una conocida, una amiga conocida, que ella trabajaba como de una manera voluntaria en la cárcel Modelo. Entonces conoció, en esos voluntariados conoció a un interno, y este interno había sido puesto preso por tráfico de sustancias psicoactivas, cocaína. Venía de México y lo cogieron acá en el aeropuerto de Bogotá y lo condenaron. Y estuvo acá en Colombia como unos 8 años, 8 o 9 años, porque le cogieron con droga. Entonces, él empezó a hablar con esta señora y lo bueno, lo cierto fue que pues, eh, terminaron siendo pareja. O sea, terminaron siendo pareja y o sea, ya cuando ella iba allá, ya no era tanto por el voluntariado social, sino más por visita conyugal. ¿Ven? Entonces, él terminó su condena, él estaba como, si no estoy mal, como los primeros 2 años y medio, la conoció, compartieron pues como todo su encierro ahí, los 7, 8 años, y ya le dieron la libertad y ella se lo llevó a la casa. Ella vivía sola, vivía en un apartamento. Mejor dicho, todo le salió favorable pues al interno, ¿sí? Vivió con él un tiempo y bueno, como él era mexicano, pues él tenía su familia por allá en México, él tenía a su esposa y sus hijos. Obviamente, pues creo yo que eso sí se lo comentó a ella. Y llegó un momento en que ella dijo, no, yo me regreso a mi país, que allá me está esperando mi familia. Entonces, pues, y la señora pues no tenía nada más que decir, sino, listo, está bien, ¿ven? Entonces, son connotaciones profesionales en donde uno tiene que tener un muy buen ojo clínico y una seguridad con respecto a lo que uno está haciendo y para dónde quiere apuntar. Todo esto es, pues, mi hoja de vida laboral, profesional, ¿sí? Eh, la verdad me la he gozado al 100% desde el momento que me gradué. Estuve viviendo en Bucaramanga, trabajando allá
en un instituto que se llamaba o se llama Paz y Cooperación. Eso fue recién yo me gradué. Yo me gradué en el 94 y en el 95 me fui para Bucaramanga, que me contrataron allá para ser el psicólogo y trabajé con ese instituto que se llama Paz y Cooperación, que es una ONG española que se encargaba de reinsertar socialmente a los niños de la calle, ¿sí? O sea, los niños de la calle que estaban pues como viviendo su época de rebeldía y toda esta cuestión y que terminaban en la calle como gamincitos, pues entonces la idea era pues como apoyarlos, acunarlos de una manera pues muy profesional y brindarles una serie de estrategias de afrontamiento a la vida para que puedan ser útiles a la sociedad. ¿Ven? Entonces, eso fue una experiencia también muy bonita. Y allá estuve como un año en Bucaramanga. También estuve como creando el departamento de recursos humanos allá, pero pues el padre españolete, pues se fue para España y me dijo que cuando regresaba, pues como que ajustábamos la parte salarial y yo allá yo estaba viviendo solo en un arriendo, entonces yo hice cuentas y realmente yo estaba trabajando en esa época, me quedaban libres como 100.000 pesos. Y les estoy hablando de 1996, que tampoco era mucho, realmente tampoco era mucho. Entonces el señor sacerdote, el señor cura, párroco, no regresaba, entonces yo pasé mi carta de renuncia irrevocable y me regresé para acá, para Bogotá, ¿sí? Eso fue una experiencia también bonita porque era pues trabajar con los niños de la calle como tal y fue un trabajo muy bonito. Y el otro trabajo clínico que estuve vinculado son estos hogares de paso en donde uno trabaja de la mano con la Policía de Infancia y Adolescencia, en donde yo trabajaba, digamos que eso era lo molesto, porque yo trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Habían dos grupos, el grupo de 6 de la mañana a 9 de la noche y luego ingresaba a otro grupo en el cual yo estaba de 9 de la noche a, a 6 de la mañana. ¿Y quiénes estábamos allá? Un médico, el psicólogo, un profesor, una niñera y una enfermera, porque nosotros lo que hacíamos era proteger a los niños. Lo que hacía la Policía de Infancia y Adolescencia era recoger a todos los niños que encontraban en la calle, que estaban siendo vulnerados y que estaban en peligro, ¿sí? Entonces los cogían, los llevaban a una comisaría de familia y la juez entonces hacía un documento en donde los llevaban allá al hogar de paso y uno lo recibía y le teníamos que hacer la valoración de cómo llegaba el niño o la niña, ¿sí? Digamos que la edad para poder ingresar era desde el año hasta los 13, 14 años, ¿sí? No se permitían más niños de mayor edad o señoritas de mayor edad, era hasta los 13 años, creo, que no estoy mal, si más no recuerdo. Entonces, llegaban ellos con la policía allá al hogar, de paso, golpeaban y entonces nosotros teníamos que recibirlo para hacerle la valoración de cómo lo recibíamos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacían allá? Pues el médico los valoraba, luego pasaba a psicología. Ah, bueno, seguramente ellos llegan con mucha hambre, entonces lo que uno hace es, bueno, pasen, báñense, porque llevaban muchos días de pronto en la calle, o algunos no tanto, pero vaya, váyanse, quítese esa ropa que tienen ustedes, colóquese esta ropa limpia y pasen a comer. Después de que pasaban a comer, ahí sí se hacía la valoración. Bueno, la valoración médica, la valoración psicológica y pues obviamente la enfermera acompañaba todo el proceso médico. Y la niñera pues también apoyaba todo lo que tiene que ver con la estancia para estos niños, ¿sí? O estas niñas.
Y también, pues el profesor, pues hacía unas jornadas académicas allí como para que no pierdan tiempo y pierdan la oportunidad del aprendizaje. Entonces, así estuve yo trabajando en esta ONG, ¿sí? Mm, muchas veces los papás querían llegar allá y cogían el portón a patadas porque querían llevarse a sus hijos, a su hijo, a su hija, ¿sí? Y eso levantaban la casa a patadas, a groserías. Obviamente teníamos un vigilante ahí y la casa era realmente para ingresar era muy difícil porque tenía una muy buena seguridad, ¿sí? Entonces lo que se le decía a la persona, venga, si usted se quiere llevar a su hijo, a su hija, vaya, traiga una orden de la comisaria de familia y con mucho gusto se lo entregamos, pero traiga la orden de la comisaria o del comisario de familia y viene y se lo entregamos. El niño está aquí o la niña está aquí protegida. Estamos salvaguardando su integridad, su vida, pero pues si usted se la quiere llevar, vaya allá y diga por qué usted puede llevárselo. Entonces, lo hacían o no lo hacían. Lo cierto es que como con este hogar de paso, eh, los, los niños pues no estaban mucho tiempo, pues porque digamos que la misión de estos hogares es de que se les brinde cierta protección, pero tienen que solucionarle el tema y regresar a su vínculo familiar, ¿sí? Pero era para ayudarles a la gente porque pues los encontraban en la calle casi desmayados o ensangrentados, heridos, llorando, con hambre, sucios, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces fíjense que eso es algo que uno dice, bueno, hay mucho trabajo, la verdad. Nuestra profesión como psicólogos tiene una gran cantidad de campos de acción. Ustedes no se lo pueden imaginar. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, ya para terminar esa parte de mi presentación de mi hoja de vida, pues, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de talento humano, todo lo que tiene que ver con los procesos de selección, de clima laboral, del bienestar, capacitación, detección de evaluación de necesidades de capacitación. Bueno, digamos que esas fueron trabajé como les digo, con empresas del área de la salud y con empresas de transporte, ¿sí? Mucho antes de que existiera el Transmilenio. De hecho, existía, no sé si ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes y no sé si se acuerden ustedes de la troncal de la Caracas, de la época de Pastrana, que fue el creador de esa estrategia que realmente fue una muy mala idea, porque allá eso era un nido de ladrones impresionante y un nido de contaminación porque los buses contaminaban el aire. Entonces, en esa época trabajé con empresas de transporte urbano haciendo procesos de selección, todo ese tema. Entonces, esa es mi hoja de vida como psicólogo desde 1994. Y bueno, aquí estamos trabajando por un país, por Colombia, por mejorarlo, aportar, por hacer las cosas al derecho, por dejar muy en alto el nombre de la psicología, ¿sí? Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Eh, bueno, eso era lo que yo les quería plantear. Quiero, quiero compartir con ustedes, muchachos, quiero compartir con ustedes el programa. Espérense un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Lo habilito. Acá está.
Bueno, aquí les voy a compartir, ahora sí. A ver. Ay, ¿por qué no me voy a compartir? Bueno, aquí tenemos el programa de motivación y emoción. Permítanme, lo abro. ¿Están viendo, qué están viendo en mi pantalla ustedes? ¿Me dicen, por favor? ¿Me dicen qué están viendo en la La imagen pantalla? de la plataforma, profe. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y les voy a compartir el programa. Ahora sí. Ahora sí están viendo el programa académico, ¿verdad? Ah, espérate que lo quite. Un instante. Bueno, ahora sí. Este es nuestro programa académico que nos va a tomar estas 20 sesiones. Ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos recibiendo las notas definitivas del término del módulo, que de hecho comenzamos hoy y vamos hasta el 27 de junio, para que lo tengamos presente, muchachos. 27 de junio, que es un viernes, ¿sí? A partir de hoy contamos 20 días y es el 27 de junio la finalización de este módulo como tal. Bien, aquí ya están las fechas de las evaluaciones que debemos asumir, ¿sí? Eh, durante pues, el módulo. Bueno, vamos a ver que la primera evaluación va a ser a los 8 días, o sea, contemos 8 días a partir de hoy. Entonces hoy comenzamos 29 de mayo, mañana nos vemos de manera presencial. Hoy nos estamos viendo virtualmente por el tema de los paros y todo este tema. Mañana pues normalmente hubiese sido virtual porque pues queda miércoles y viernes la virtualidad. Pero pues como se presentó hoy la virtualidad, entonces mañana nos vemos en el aula de clase. Creo que es en el 303 de la sede 3, ¿verdad? 302, profe. Ah, bueno, que gracias, 302 de la sede 3. Bueno, es importante, muchachos, ¿qué clase tienen ustedes antes que esta? ¿Cuál es su clase que tuvieron de 6 a 8? Diseño y análisis de investigación 1. Ok, bien. Entonces, les pido el favor de que conversen con el profesor para que les permita salir unos 10 minuticos antes de las 8 o 15 minuticos antes de las 8 para que ustedes y yo comencemos clase por tarde a las 8:10, ¿sí? O sea, ese lapso de tiempo es como para que ustedes se oxigenen un poco, salgan del salón, coman algo y luego regresen al salón. Acuérdense, por favor, de que en el salón está totalmente prohibido comer, ¿sí? De pronto podemos tener una botella de agua, ¿no? Pero ya llevarnos la empanada, el paquete de papas, pues obviamente pues como que no es el lugar. Estamos como en el lugar equivocado.
Entonces, para que sepan, para que vamos a comenzar a las 8:10, se llamará a lista. Acuérdense, por favor, del llamado a lista. Acuérdense también de que si ustedes faltan a clase, inclusive si ustedes tienen incapacidad médica, porque no se acepta incapacidad laboral, sino médica, si ustedes tienen una incapacidad y esa incapacidad va más de 4 días, 4 o 5, si es 5 más, pues lo que tienen que hacer ustedes es aplazar el módulo, porque pues en este sistema modular, pues como que no nos queda bien faltar 5 veces a clase por incapacidad. La incapacidad médica, para que lo tengan ustedes claro y presente, la incapacidad médica lo que hace es permitir de que el profesor les haga evaluación en otro día diferente al que el día oficial que era, a que les asigne un trabajo, a que tengan que exponer, a que les haga un quiz, lo que sea, cualquier actividad académica que se haya realizado el día o los días en que yo no fui a clase, ¿sí? Pero la falla no se quita, la falla no se quita. Entonces, realmente es lo que quiero que tengan ustedes claro, por favor, de que si ustedes ya acumulan 4 fallas, pues pierden la asignatura, ¿sí? Pierden la asignatura. Entonces, para que lo tengan presente, muchachos. Entonces, como les decía, comenzamos hoy y contamos 8 días a partir del día de hoy. Y en la sesión, ya les digo, a ver, un momentico. Ya. En la sesión número 8 vamos a hacer la primera evaluación, ¿sí? Esa primera evaluación, si contamos los 8 días, es 1, 2, el lunes es festivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay no, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es en la sesión 8. Espérate, cuento yo. 1, El 12, 2, ¿no, profe? ya miramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, sí, sí. Es en la sesión 8, sí, es el jueves. Digamos que sería la primera, sería el 12 de junio, la primera evaluación, ¿sí? Obviamente, pues vamos a evaluar todo esto que está acá. Estamos acá en la presentación del programa, la socialización del programa, que es lo que estamos haciendo, la manera como vamos a trabajar la parte de las evaluación como tal, ¿sí? Contextualización de la asignatura en el perfil del psicólogo y sus competencias, bueno, todo eso que es lo que hemos estado hablando en la noche de hoy, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos trabajando hoy. Ya mañana miraremos un poco el tema de comprender los fundamentos de la motivación y su impacto en el comportamiento. Por eso la pregunta que me hacía el compañero cuando hablaba de mis actividades profesionales, que si yo lo hacía con motivación, pues obviamente si uno no hace las cosas con motivación, seguramente el impacto en el comportamiento se va a hacer notar, no se hace esperar. Uno sin Profe, motivación, pues, señor, ¿mañana es virtual o presencial? no, presencial, mano, presencial. Listo. Presencial. Que era lo que yo les decía, como hoy nos tocó virtual, mañana nos vemos en el 302, ¿sí? Allá de la sede 302. Y vuelvo y les repito, hablen con el profesor para que los deje salir 15, 10 minuticos antes para que a las 8:10 ya estén ahí sentados para recibir la clase de motivación y emoción, ¿sí? Entonces, esa parte
para que lo tengamos muy presentes, ¿sí? Eh, pues uno no debe estar como estando, como arriando a las personas para que se comprometan con su formación profesional. Yo pienso que ustedes son los que se colocan eh, el objetivo, ustedes son los que se colocan el comportamiento que deben de asumir en un contexto académico, ¿sí? Ustedes en la noche, obviamente las personas en la noche tienden a ser mucho más serias y maduras porque inclusive hasta ya tienen alguna segunda, esta sería la segunda carrera profesional, ya tienen familia y todo este tema, entonces eso los hace que sean un poco más serios y maduros y comprometidos, ¿sí? A diferencia de los muchachos del día, que de pronto son un poco más frescos, ¿no? Y pues no debería ser así, aunque no son todos, la verdad no son todos, ¿sí? Entonces, el salón de clase es para eso, para ir a aprender, ¿sí? Para hablar de muchas cosas y generar, pues, como debates y todo ese tema, pero dentro del tema de la asignatura como tal. Bueno, entonces es lo que vamos a empezar a trabajar mañana. Entonces, aquí les estoy presentando a ustedes el programa académico, las teorías motivacionales, los tipos de motivación, la emoción en la relación con la motivación, identificación de emociones en situaciones motivacionales, ¿sí? Aquí vamos a trabajar muchas cosas que son de reflexiones individuales, venga, ¿cuál fue el último incidente que me bajó emocionalmente, que me impactó mi nivel motivacional, o cuál fue la cosa más hermosa que me generó una motivación impresionante? O sea, es como mirar un poco a partir de sus experiencias, de sus vidas, de sus vivencias, cómo han estado ustedes afrontando situaciones motivacionales o pérdida de la motivación, y ustedes cómo recapacitan, cómo reflexionan y cómo se sacuden y logran como restablecerse. Aquí se habla muchísimo de lo que tiene que ver con la resiliencia, se habla muchísimo como esa capacidad de sobreescribirnos, ¿no? Que es lo que seguramente vamos a hablar de algunas teorías, entre ellas las humanistas, que son bastante interesantes y nos dan unas luces muy claras con respecto a lo que es la motivación, ¿sí? A partir de qué cosas estamos trabajando la identificación de las emociones y cómo nos estamos como, como metiendo en una sin salida, o por el contrario generamos estrategias para poder aprender de lo que vivimos, ¿sí? Con todo el tema de la experiencia de la pandemia, con todo el tema, yo no sé si ustedes recuerdan la pirámide de MG, toda esa gente que perdió plata, pero que también ganó mucha plata. Bueno, entonces, cuando hubo las vacas gordas de DMG, o cuando hubo las vacas gordas también de DMG. Entonces son experiencias vividas que nos permiten a nosotros entender un poco la influencia motivacional en nuestro comportamiento, o la influencia emocional también en nuestra motivación, ¿sí? Entonces es como mirar un poco eso, ¿sí? Motivación y metas, ¿cuál es el ciclo de ese aprendizaje para poder llegar a las metas? ¿Cuáles son las metas que nosotros estamos aprendiendo? Entonces vamos a aprender a establecer metas efectivas para mejorar la motivación. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes normalmente establecen para alcanzar sus metas? ¿Qué tanto le han servido? ¿Qué tanto no le han servido? ¿Sí? ¿Cómo afecta la motivación? Porque estamos hablando de la motivación en el aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo afecta la motivación los procesos de aprendizaje, ¿sí? Para los niños, para los adolescentes, para la familia, para la universidad, ¿sí? ¿Cómo es ese contexto familiar? Bueno, hay muchas cosas que uno mira para poder entender un poco la parte de la motivación. Los obstáculos de la motivación, factores que pueden limitar la motivación, cómo superar
esos obstáculos motivacionales que de pronto uno se como que se entrampa, se queda uno como si estuviera en arenas movedizas en donde uno patina y no sale, ¿no? Entonces como mirar un poco esa parte. Entonces ahí vemos nosotros que hasta ahí estaríamos evaluando los conocimientos adquiridos en la sesión número 8, ¿sí? En la sesión número 8. Bueno, eh, luego hablaremos de emociones y su regulación, estrategias para la regulación emocional y su influencia en la motivación personal, la motivación en el trabajo, importantísimo. Pienso yo que si nosotros queremos mirar un poco esa parte de la motivación hacia el trabajo, hay una prueba que se llama el CMT, que es el cuestionario de motivación hacia el trabajo. Si tenemos la oportunidad, nos lo podemos autoaplicar y lo aprendemos a calificar, a interpretar. Es una prueba supremamente bonita, sencilla y fácil de aplicar y fácil de calificar e interpretar, ¿no? Emociones positivas y la motivación. Aquí nos vamos a meter un poco con aspectos cognitivos, como procesos cognitivos acompañados de ideas irracionales. Por eso se habla de emociones positivas. Cuando mis emociones son positivas es porque me están acompañando una serie de ideas supremamente racionales. Cuando yo tengo emociones negativas, seguramente me están acompañando una serie de ideas irracionales. Y eso hace que mi motivación se vaya al piso y mi emoción también va a estar por el piso. Bueno, entonces hay que mirar toda esa parte. La motivación en situaciones de estrés, como el contexto laboral, como el contexto familiar, como el contexto económico puede estar influyendo en todo ese tema de la satisfacción laboral. Eh, y ahí nos metemos un poco también con Maslow para entender un poco ese tipo de explicación, que seguramente ustedes ya han abordado a Maslow en algunos momentos con la pirámide de Maslow, pero lo vamos a enfocar un poco en la parte organizacional también, ¿sí? Miraremos un poco, pues, cómo Albert Bandura, habla de la autoeficacia, el papel de la autoeficacia en la motivación, ¿sí? Ustedes saben que Bandura, pues, es un teórico que le da muchísima relevancia a todos los procesos de aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje por observación, y ahí hay una serie de connotaciones que hacen que uno pueda estar motivado o estar desmotivado de acuerdo al nivel de la autoeficacia que puede estar presentando el individuo, ¿no? ¿Cómo el estrés puede afectar la motivación? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues una serie de aspectos allí interesantes. En la sesión número 13, ¿sí? Vamos a hablar del segundo parcial. Entonces, terminamos el parcial en la sesión 8, ¿sí? En la sesión 9, 10, 11 y 12, 4 sesiones, vamos pues a profundizar en estos temas para luego en la sesión 13 podamos entonces evaluar el conocimiento adquirido, ¿sí? Aquí está el porcentaje de cada evaluación: segundo 30%, segundo parcial, la primera evaluación, el primer parcial, el 30% también. Obviamente, seguramente nos vamos a acoger a algunas actividades también evaluativas, como escritos, como ensayos, como mapas conceptuales, como investigaciones, unas mini investigaciones que seguramente nos van a arrojar algunas otras notas. Bueno, para que no dejemos este 30% solo, sino que lo podamos acompañar. Quiero decirles, muchachos, señoritas, que la idea es de que ustedes tengan un compromiso de entrega de trabajos en las fechas que es: yo no recibo trabajos por WhatsApp, ni tampoco recibo al correo, ni personal, ni mucho menos el institucional, ¿no? A veces me llegan WhatsApp
de los estudiantes que me mandan un trabajo que tenían que colocar en la plataforma y no lo pudieron subir y me lo mandan al WhatsApp. Yo a veces, de tantas cosas que yo tengo que trabajar en el día, estoy tan ocupado que a veces yo miro el celular y ya tengo como 80 WhatsApp, a veces me llega a 150 WhatsApp sin ver. Entonces, si ustedes mandan WhatsApp, como yo no los tengo en mi identificados, porque no los he agregado, entonces pues no sé quiénes son. Entonces pueden estar perdiendo esa oportunidad. Además de que yo les establezco unas fechas a ustedes para que suban los trabajos en la plataforma de manera individual, para que cada quien tenga en su carpeta pues su nota individual, pero no me entreguen de manera fuera de ese contexto de la plataforma. Yo a ustedes les creo la carpeta para que la suban. Por ejemplo, yo les digo, hoy es lunes, me van a hacer este trabajo, me lo entregan el jueves. Fíjense que les estoy dando unos días para que ustedes lo trabajen y lo suban. Si ustedes dejan para lo último, se les va de pronto a complicar y ya no les alcanzó el tiempo. Por eso les digo, ustedes, yo normalmente lo que hago es dejarles un tiempo adecuado, no tan extenso, ni tampoco tan encima de que hoy para mañana, no trabajo así. Pero sí, si ustedes no me lo entregan en ese lapso de tiempo o en la carpeta que yo les creo a ustedes, si no me las coloco, si no me la entregaron, pues ya eso es descuido de ustedes, porque vuelvo y les digo, les di un plazo adecuado, un plazo oportuno para que ustedes lo suban, ¿sí? Entonces no hay excusas de que no fue que tal cosa, de que se me olvidó, de que el internet, por eso les estoy dando como 3 días para que lo puedan subir el trabajo que sea. Entonces, para que lo tengan presentes, por favor, porque estamos formando gente íntegra, profesionales íntegros y comprometidos. Bueno, si yo les exijo a ustedes todo esto, se los aseguro que yo tengo la autoridad moral para exigirles a ustedes, como ustedes también me pueden exigir a mí. Yo me comprometo a entregarles sus notas, a estar en sus clases juiciosamente, a resolverles sus inquietudes, pero así como ustedes me exigen, yo también les exijo, porque yo necesito cumplimiento, compromiso, tal cual como yo también se los voy a brindar a ustedes, ¿sí? Eso es, muchachos. Entonces, en la sesión número 13, el segundo parcial. Sesión 14, motivación en el deporte, factores motivacionales específicos en el ámbito deportivo, cómo se aplica la motivación en el deporte y su influencia en el rendimiento, casos de deportistas y su motivación, la motivación en la infancia, la explicación, comportamiento motivacional en la etapa infantil y su desarrollo. Aquí nos tenemos que acoger a algunas teorías que nos hablan de cómo ha sido el desarrollo eh, eh, el desarrollo cognitivo y social y familiar de los infantes, comprender cómo se forma la motivación del niño y también ahí está implícita la familia como tal, observación, análisis de dinámicas motivacionales en el niño, es una actividad que ustedes van a hacer como una observación anecdótica natural de los pequeños, ¿sí? Técnicas de motivación personal, herramientas y técnicas para aumentar la motivación personal, proporcionar estrategias prácticas para mejorar la motivación individual, pero esto tiene que estar muchísimo, muy alineado con esto que yo les mencioné acá de las emociones positivas, porque si no la manejamos, pues seguramente la motivación, las técnicas de motivación van a estar caóticas. La resiliencia y la motivación y la psicología positiva, presentación de unos proyectos con respecto a algunos temas en particular. Bueno, fíjense que es lo que tenemos que trabajar y ya estamos hablando en la sesión número 19. Normalmente lo que uno hace, y ustedes lo saben, es que en la sesión 20
pues ustedes tienen que hacer esa entrega de ese proyecto final para que así cumplamos la evaluación final del 40%, ¿sí? Pero aquí lo que ya hace uno es entregar la nota, ¿sí? Es lo que tenemos que trabajar. Acá están las competencias, aquí está el resultado de aprendizaje. Ustedes pues van a leer con calmita este programa. Aquí están las estrategias de aprendizaje, aprendizaje significativo, estudios de casos, análisis de situaciones reales, ¿sí? El uso de películas y documentales con análisis guiado, ¿sí? Eh, por ejemplo, el tema de búsqueda de la felicidad, Inside Out, que tiene que ver con intensamente, bueno, aprendizaje cooperativo con roles definidos, diarios reflexivos sobre experiencias personales de motivación y emoción. Aquí necesitamos muchísimo respeto por cada uno de nosotros, porque si estamos hablando de que vamos a hablar de nosotros mismos en clase, pues no estamos para generarnos ningún tipo de idea o de asomo, de bullying o cosas como esas, porque inmediatamente pueden estar siendo sancionados, ¿no? Debate dirigido, lectura crítica, metodología, clases magistrales, exposición, parciales, ensayos, escritos, ¿sí? Elaboración de los informes de la prueba CMT, cuestionario de motivación hacia el trabajo, lecturas y investigación de aula, elaboración de talleres y exposiciones, presentación de exámenes escritos y virtuales, ¿sí? Y aquí está la bibliografía como tal, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos para cumplir la tarea del contenido programático de la motivación y la emoción. Esto es una muy bonita aventura en la medida que ustedes la vean de esa manera, ¿sí? Si no la vemos de esa manera, pues obviamente, pues la gente que quiera realmente aprender y ser muy buen psicólogo va a estar atento, comprometido y siguiendo la normatividad que hemos establecido ahorita en esta charla, ¿sí? Las personas que no lo estén, miren, por ejemplo, los muchachos, ya empezamos mal porque desde el primer momento les dije, habiliten sus cámaras y la mayoría no lo hizo, ¿ven? Entonces, si no hay ese compromiso, pues vamos a tener dificultades porque pues obviamente yo estoy formando psicólogos, ¿no? No medianamente psicólogos, no psicólogos a medias o mediocres, no. Es un compromiso de ustedes y por ustedes y para ustedes. Yo ya soy psicólogo y gracias a Dios me ha ido muy bien, ¿sí? Pero ustedes están en formación y es mi responsabilidad que ustedes, cuando terminen la asignatura y las demás asignaturas, ustedes se sientan orgullosos de la profesión que ustedes escogieron, ¿sí? Yo no quiero volver a decirles, habiliten su cámara cuando tengamos clase virtual, porque les aseguro que cuando ustedes aparezcan con fallas, pero profe, si yo estuve ahí, no, tengo las evidencias de que usted nunca aprendió ni encendió su cámara, ¿sí? Yo no sé si ustedes están acá. Luisa Prieto, ¿estás? Sí, profe, sí, señor. ¿Tú por qué no prendiste tu cámara, Luisa? Lo que pasa es que en el computador que tengo hoy no me funciona la cámara. No, Yo la enciendo y después se apaga. yo necesito que soluciones eso, porque si no están con la cámara activa es como si no estuvieran. Y yo les puedo llamar en clase 2 o 3 veces y si alguna de esas no está, es como si hubieran prendido la cámara y se van a dormir o se van a charlar. ¿Ven? Amigo Felipe Pulido, ¿estás ahí? ¿Ven? Estoy llamando a Felipe Pulido y no me responde. Entonces, por eso, jóvenes, o prenden la cámara o les queda la falla. Paula, cuéntame. Paula,
Había levantado la mano, Sí, profe, señorita acá, Paula. sí, es que Hola. como se Sí, puede sí. dar cuenta, hola, profe, buenas noches. Profe, pues es que digamos, pues, o sea, yo personalmente, yo también cuento pues con un computador que pues no es el más ágil, por decirlo así, y cuando estoy en internet o cuando usted está hablando y yo tengo la cámara prendida, se queda congelado. O sea, al comienzo yo la prendí y no tuve problema con eso, pero si se queda congelado, pues porque el internet no es el mejor. Yo entiendo obviamente su posición de que usted dice que se siente como hablando solo una cosa a la otra, pero pues también siento que hay métodos como de llamar, o sea, así de la nada, para que uno esté atento, lo otro, pero digamos por mi parte, tener la cámara prendida a las 2 horas, o sea, se me va a dificultar un montón por el tema del internet. Bueno, pero yo necesito saber que ustedes están ahí. Pero si no la puedes mantener activa la hora y media, hora y 40 que estemos, pues por lo menos tienes que estarla aprendiendo frecuentemente, Ok, porque, porque no, o sea, ustedes tienen que solventar, obviamente uno sabe que uno puede tener dificultades, pero uno trata de solucionarlo para la siguiente clase. O sea, y esto mm, es como si ustedes estuvieran en clase presencial y ustedes, yo estoy frente a ustedes en el aula de clase, ahí en la universidad, y ustedes me dan la espalda. Lo mismo es esto, con las cámaras apagadas, es como si ustedes me estuvieran dando la espalda. ¿Ven? Esto es cuestión de educación, muchachos. Bueno, creería yo que mañana los conocería a ustedes así rápidamente. Ya por hoy vamos a terminar la clase de hoy. Eh, Revisen la primera sesión que hay allí para poder comenzar la clase mañana. Paola, cuéntame. Profe, ¿los trabajos que vamos a realizar van a ser individuales todos o vas a hacer trabajos grupales también? Digamos que puede ser que se haga trabajos en equipo, porque hay tema de la parte colaborativa y se necesita que haya un trabajo en equipo. Pero los trabajos en la carpeta del aula virtual los suben de manera individual. Así ustedes hayan trabajado tres compañeros. Entonces tú, Paula, lo subes en tu carpeta. Digamos que tú trabajaste con Laura Castillo, entonces Laura aunque estén en el grupo, Laura Castillo lo sube de manera individual, como lo hiciste tú también, Paola Romero. Y también si trabajaste con Sebastián Martínez, entonces Sebastián, así haya trabajado con Laura y con Paula, lo sube de una manera individual. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Pero hay trabajo individual y hay trabajo en equipo. Bueno, muchachos, nos veremos mañana muy juiciosos, muy puntuales para que comencemos. ¿Listo? Entonces, que pasen buena noche. Chao, chao. Que estén hasta bien. luego, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profe. Chao, profe.